¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el plexo celíaco, ese tema que a muchos se les dificulta, y ahora vamos a empezar a hablar justamente de esa parte muy esencial acerca de la inervación de la porción abdominal. Ahora, un plexo es la convergencia de estructuras cilíndricas que van a llegar justamente a distribuir o a redistribuir las estructuras que sea que lleven. Es decir, si yo tengo confluencias arteriales, entonces yo le voy a hablar de un plexo arterial y redirigen el flujo sanguíneo. Tengo porciones de plexos venosos que redirigen justamente ahora la porción de la irrigación venosa, el drenaje venoso. También voy a encontrar algunas porciones que van a hacer o van a formar lo que nosotros conocemos como plexos nerviosos, que redirigen el flujo de los nervios. Ahora, vamos entonces a ir explicando que justamente estos plexos van a tener puntos de relevo, y esos puntos de relevo van a ser ganglios. Cada ganglio o cada porción ganglionar se encuentra distribuida donde están las emergencias de las diferentes colaterales que dan precisamente las arterias. Es decir, si en nuestra aorta abdominal encontramos al tronco celíaco, por ende vamos a encontrar un par de ganglios que van a estar redistribuyendo la porción nerviosa justamente sobre este tronco. Da la casualidad entonces que los ganglios van a ser puntos que nos van a permitir redirigir ese flujo. Ahora bien, vamos entonces a ir nombrando precisamente a este conjunto de ganglios. Ahora, primero vamos a tener un par de ganglios que se encuentran cerca de esta región. A esta región nosotros lo referimos como la región celíaca. Por lo tanto, aquí nosotros encontraremos a nuestra arteria que se le conoce como tronco celíaco. De este tronco celíaco ya habíamos hablado en algún momento que emergen tres arterias: la arteria esplénica, la arteria hepática común y la arteria gástrica del lado izquierdo. De tal forma, vamos a encontrar también a este par de ganglios, que se le conocen como ganglios celíacos por la intrínseca relación que se encuentran topográficamente en la región celíaca de Luschka o en relación con tronco celíaco. Ahora, tienen forma semilunar que le describimos dos astas, una medial, una lateral, una porción cóncava y una porción convexa. La importancia de ir describiendo precisamente esto es porque existen nervios que llegan justamente al asta medial, otros que llegan hacia el asta lateral, y en algunos puntos vamos a ver variaciones anatómicas. Ahora bien, aquí abajo entonces, por debajo justamente de nuestro tronco celíaco, nosotros vamos a encontrar ahora otra porción arterial, que es nuestra arteria mesentérica superior. Y como ya lo habrán adivinado, estos ganglios por ende se le conocen como ganglios mesentéricos superiores, por la arteria mesentérica superior. Y justo en la emergencia de las arterias renales existen otro par de ganglios que se le conocen como los ganglios aórtico-renales. Muy bien, entonces ya tenemos estos tres pares de ganglios. Son muy importantes, estos son los puntos de relevo que van a llegar justamente a la porción del plexo celíaco. Muy bien, ahora fíjense bien entonces cómo es la distribución. No olviden que aquí nada más de manera simbólica voy a colocar el aórtico renal del lado derecho, porque obviamente lo está cubriendo nuestra vena cava inferior. Ahora, fíjense bien entonces, justo cada uno de estos ganglios tiene la característica de que van a tener nervios aferentes, es decir, nervios que les llegan, y porciones eferentes, nervios que salen de ellos para llegar a formar los distintos plexos que se encuentran justamente alrededor de cada bíceps. Por lo tanto, vamos a ir viendo entonces la distribución justamente de estos ganglios. Ahora, estos ganglios tienen la característica de que no tienen un sistema definido, es decir, no son simpáticos ni parasimpáticos, sino simplemente puntos de relevo para la inervación simpática y parasimpática. Ahora bien, vamos entonces a empezar por la porción simpática. La parte simpática tiene la característica de que van a empezar a partir de unos ganglios que se encuentran en la porción torácica, es decir, en la cadena
ganglionar simpática que se encuentra justamente en la porción torácica, es decir, se encuentran en toda la porción de la columna vertebral, tenemos especialmente ganglios que se encuentran desde la región torácica. Ahora, esquemáticamente hablando, nada más aquí no los puedo colocar de manera topográfica, sin embargo de manera esquemática sí, y son ganglios que vienen desde la porción de T7, T8 y T9, todos torácicos, 7, 8 y 9. Ahora, obviamente los vamos a tener de manera bilateral, 7, 8 y 9. ¿Qué sucede con 7, 8 y 9? Bueno, estos ganglios se encuentran en la columna, en la porción de la región paravertebral. Ahora bien, como dije, eso solamente es de manera esquemática, no de manera topográfica. De manera topográfica tienen una configuración un tanto diferente. Nada más eso es para que sepan de dónde viene. ¿Qué sucede entonces con estas porciones? Bueno, estos van a enviar sus axones. Si ustedes recuerdan, tenemos porciones preganglionares y porciones postganglionares. Si tienen duda, pueden revisar el video que tengo del sistema simpático y el sistema parasimpático para que ustedes vayan observando cómo es esta situación de las fibras preganglionares y postganglionares. Ahora bien, ¿cuál es lo interesante de esto? Es que los ganglios, a partir de la porción de T7, T8 y T9, van a enviar axones y van a juntarse para converger y formar un nervio que se dirige hacia las vísceras. Ese nervio se le conoce como el nervio visceral mayor. De repente se preguntaron, bueno, ¿por qué el nervio visceral mayor? Bueno, lo que pasa es que en realidad no olviden que todas las palabras que utilizamos, o la mayoría de las palabras, tienen raíces grecolatinas. Por lo tanto, una manera más, vamos a decirlo así, una manera más técnica de referirnos a ese nervio se le conoce como el nervio esplácnico. Splagnos es víscera. Nervio esplácnico mayor. T7, T8 y T9. Ahora, más hacia abajo, continuando sobre la misma cadena ganglionar, encontramos otros dos ganglios más. ¿De acuerdo? Entonces, ahora viene la porción de T10 y T11. Y esos dos ganglios también van a enviar sus fibras y van a converger para formar ahora otro nervio, que se le conoce como nervio esplácnico menor. En algunos casos, T12 suele unirse también a este punto. T12 también suele unírseles a T10 y a T11. Sin embargo, la porción de T12 a veces suele dar una porción nerviosa por sí misma, que se le conoce como el nervio esplácnico inferior. Esplácnico mayor, esplácnico menor y el esplácnico inferior. Tres porciones esplácnicas. Las más comunes que nosotros siempre vamos a encontrar son las porciones del esplácnico mayor y el esplácnico menor. Ahora, eso solamente lo estoy esquematizando justamente aquí. No olviden que vienen desde la porción torácica. No olviden que estas son porciones que vienen de la región torácica. Ahora bien, ¿qué sucede entonces con estos nervios? Obviamente, yo había mencionado al principio del video que se necesitan relevar justamente a estas porciones. Es decir, necesitan estos puntos de relevo para redirigir su inervación. Por lo tanto, la porción del esplácnico mayor cruza por unos hiatos accesorios que se encuentran en la porción diafragmática. Cuando cruzan esas porciones de esos hiatos accesorios, estos van a descender y van a llegar
de manera lateral y van a anastomosarse o se van a juntar o van a relevarse en la porción de los ganglios semilunares. Vuelvo a insistir, esto nada más lo estoy poniendo de manera esquemática. Lo que sí deben de observar es que estos van a llegar justamente a la asta lateral del ganglio semilunar. Ahora bien, ¿qué sucede entonces? Bueno, esta porción, los nervios esplácnicos mayores, obviamente, pues son los que nos van a dar la mayor cantidad de inervación justamente en la porción abdominal. Por lo tanto, estos ganglios también, más bien estos nervios, van a relevar en los ganglios y automáticamente van a llegar a converger hacia otras porciones. Es decir, van a dar sus ramos hacia los ganglios mesentéricos superiores y también van a llegar hacia la porción de los aórtico-renales. Muy bien. Ahora, no solamente llegan de manera directa, sino que también existen colaterales directas de la porción de los nervios esplácnicos que suelen relevarse justo en esta región. Muy bien. Ahora, la porción entonces de los nervios esplácnicos van a llegar a formar entonces la porción que se encuentra rodeando a todas las arterias que van a llegar a los órganos que se encuentran dentro de la cavidad. Vamos a notar que la porción del esplácnico menor, ¿de acuerdo? El esplácnico menor va a llegar directamente hacia la porción de los aórtico renales. Hacen una como pequeña asa y después vienen hacia arriba, a conectar hacia arriba. Muy bien. Ahora, lógicamente, el del otro lado, no olviden, viene desde arriba, cruza la porción diafragmática y lo mismo. Van a llegar directamente hacia la porción de los aórtico renales. Sin embargo, de manera indirecta, también van a llegar a mandar sus axones para poder inervar también la porción de los mesentéricos superiores. Ahora, entonces, ¿qué características da? Bueno, este esplácnico menor también genera sus ramos eferentes. Por lo tanto, también va a llegar de manera indirecta a conectar algunas porciones de estos nervios, de estos ganglios. Muy bien. Ahora, cuando existe el imo, le dicen nervio imo o mesentérico inferior, suele también llegar a conectar justamente a todas las porciones que se encuentran precisamente en esta región. Y son muchísimos nervios, muchísimos nervios. Ahora, esta es la parte sencilla. ¿Por qué? Fíjense bien, una vez que entonces se han conectado entre todos ellos, van a formar toda esta red compleja que se le conoce como plexo celíaco. ¿Por qué le decimos celíaco? Porque está en la región celíaca. Además que esta porción celíaca va a continuar sus trayectos o van a llegar a seguir los trayectos de las arterias, formando entonces subplexos, es decir, el plexo del plexo. Por lo tanto, nosotros vamos a tener una porción que se dirige hacia la región renal, por ejemplo. Entonces, a esa porción del plexo se le conoce como plexo renal. Tenemos porciones que van a dirigirse hacia la región hepática. Por lo tanto, ahí vamos a encontrar una porción del plexo hepático. Otras que van a dirigirse justamente hacia la porción pancreática. Muy bien, por ende tenemos una porción del plexo pancreático. Y así con cada porción o con cada órgano que se encuentra en esta región. Ahora bien, la porción de entonces de los mesentéricos superiores, vamos a volverlos a colocar bien para que no pierdan detalle, tienen la cualidad de que no solamente aquí va a quedar este plexo. Este plexo nada más estamos hablando de que es en la porción celíaca. Más abajo vamos a encontrar otro par de ganglios justamente aquí,
Esta región entonces van a ser de los ganglios mesentéricos inferiores. Y es muy importante porque estos ganglios mesentéricos inferiores también están conectados a la porción del plexo celíaco. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que de estas porciones que van a ser los nervios mesentéricos, van a formar ahora una porción del un plexo que está entre las porciones mesentéricas, y por ende a este plexo que está entre la porción de los mesentéricos se le conoce como plexo intermesentérico. El plexo intermesentérico, que recibe también la inervación de todas las porciones de los espláncnicos. Ahora, entre la porción del plexo intermesentérico, la porción del plexo renal, la porción del plexo pancreático, gástrico, en este caso esplénico y hepático, van a formar, junto con la porción del celíaco, todo un conjunto de estructuras que se le conoce como plexo solar. Plexo solar. Entonces, el plexo mesentérico más el resto de los plexos adyacentes que se encuentran justamente inervando de manera contigua con las arterias, es decir, que las arterias irrigan y los nervios pues obviamente van a llegar a diferentes puntos, van a generar este famosísimo plexo solar. Entonces el plexo celíaco no es otra cosa más que la subdivisión de nuestro plexo solar. Algunos autores consideran que plexo solar y plexo celíaco es exactamente lo mismo. Ahora bien, esta es la parte simpática, y esto es lo más importante, que se acuerden. Porciones del espláncnico mayor de 7, 8, 9. Algunos autores refieren que hasta el 10. La porción del espláncnico menor llega a la porción de 10 y 11. Muy bien, 10 y 11. Y a veces se le anexa el 12. Cuando no se anexa el 12, se forma un nervio espláncnico independiente que se le conoce como nervio I. Listo, ya está. Ahora, solamente estamos hablando de la parte de arriba, porque incluso en la parte inferior se va a formar otra porción que se le conoce como plexo hipogástrico, pero ese es tema de otro video. Ahora bien, ¿qué me falta entonces nada más por hablar? Como dije, esto solamente es la porción simpática. Me falta hablar de la porción parasimpática. La porción parasimpática está dada por el nervio vago, por el décimo par craneal o por el nervio neumocardioentérico. Ahora, fíjense bien, vamos a ver entonces que la porción del nervio vago viene de manera bilateral. Vamos a poner de color un poquito más aquí, un color verde más oscuro. Ahora, esta porción del nervio vago viene de manera bilateral, es decir, viene cubriendo la porción esofágica. Entonces tenemos nervio vago derecho y nervio vago izquierdo. Pero el nervio vago del lado izquierdo, sensiblemente hablando, lo que va a hacer es dirigirse por la parte anterior del estómago. Por lo tanto, este nervio vago izquierdo queda completamente descartado. ¿Qué sucede entonces? Bueno, el nervio vago derecho, por su parte, se dirige hacia la región posterior. Y este es el importante porque el nervio vago derecho, entonces, va a llegar directamente hacia el asta medial de nuestro ganglio celíaco o nuestro ganglio semilunar. Ahora, cuando se encuentra propiamente con la porción que le corresponde a mi nervio espláncnico mayor, entre ellos van a formar justamente junto con la porción de mi ganglio semilunar o mi ganglio celíaco una porción de un asa, es decir, es una porción de un nervio que hace un asa.
¿de acuerdo? Entonces, nervio vago del lado derecho con el ganglio semilunar del lado derecho con mi nervio esplácnico mayor ipsilateral, es decir, del mismo lado. Y forman justamente un asa, que se le conoce como el asa memorable de Reisberg. Esto les encanta preguntar muchas veces en anatomía, ¿no? ¿Cuál es el asa memorable de Reisberg? Muy bien, pues está formada precisamente por el nervio vago del lado derecho, junto con el ganglio semilunar del mismo lado, y nuestro nervio esplácnico mayor. En algún punto, el nervio frénico, que viene de las porciones anteriores de C3, C4 y C5, que justamente inerva la porción diafragmática, a veces suele también llegar a la porción cóncava. Suele llegar a conectarse aquí, para formar precisamente toda el asa. Muy bien. Ahora, pero mi nervio vago derecho suele hacer esto. Suele a veces emitir una rama. Esto realmente es muy poco frecuente, pero llega a suceder. Y cuando llega a suceder, entonces se junta precisamente ahora el nervio vago del lado derecho, junto con el ganglio semilunar del lado izquierdo y la porción de mi nervio esplácnico mayor del lado izquierdo. Muy bien. Cuando se juntan, esta asa que se encuentra del lado izquierdo se le conoce como asa de Leignel-Lavastine. Bueno, entonces, esta es de Leignel-Lavastine. Muy bien. Yo lo pronuncio como se escribe, ¿de acuerdo? Pero es el asa Leignel-Lavastine. Y el otro es el asa de Reisberg. El asa de Reisberg. Memorable de Reisberg. Muy bien, entonces Leignel-Lavastine del lado izquierdo, muy inconstante. Y el asa de Reisberg, que es la porción del lado derecho. Ahora, ¿qué sucede entonces con el resto de los nervios? Bueno, no es tan difícil, lo mismo que habíamos mencionado con las otras porciones. Lógicamente, llegan las porciones del ganglio y redirigen el flujo. ¿Y es a dónde lo redirigen? Muy bien, hacia la porción de los mesentéricos superiores, nuevamente hacia la porción de los aórticos renales, muy bien, y los que se dirigen hacia la parte inferior para los mesentéricos inferiores. Estos son muy importantes. Listo. ¿Qué pasa con la porción de la región de nuestros restos o el resto de nuestros nervios? Pues lo mismo, generan obviamente sus redes, como dijimos hace un momento. Muy bien. Espero que con esto haya quedado claro. Existen muchas variaciones anatómicas, insisto. Esto solamente es de manera general, pero ya con esto, si dominan bien esta parte, el resto de la inervación es fácil. ¿Por qué? Porque van a hablar entonces de que la porción del estómago está inervada directamente por la porción del vago, que esa es la región parasimpática, y que la región simpática proviene de la porción del plexo celíaco, justamente por los nervios esplácnicos. Entonces, de ahí proviene precisamente la inervación simpática y parasimpática, y este flujo es muy importante porque al final todas las porciones nerviosas van a llegar hacia sus órganos correspondientes a través de su sistema de irrigación. Muy bien, sale pues. Entonces con esto damos por terminada esta breve explicación y los veremos en el siguiente video.